habla de diferentes cosas, pero quiero enfocarme. Bueno, ya está. Vamos a... Gracias. ¿Por qué Pablo escribe a los romanos? ¿Por qué? Y si nosotros podemos entender lo que dice la Biblia, el libro de los Hechos empezó en la vida de Pablo anunciando en los conflictos que entró Pablo. Los conflictos que entró Pablo por una razón. ¿Cuántos saben cuál fue la razón por las cuales Pablo empezó a tener conflictos con los líderes religiosos de aquel tiempo? Y tú lees Pablo, todo Hechos, bueno, por lo menos las 3/4 partes del libro de los Hechos, habla de los conflictos que tuvo Pablo. Pablo se metió en problemas porque después de tener un encuentro con Jesucristo, Jesucristo lo lleva a un ministerio diferente. El ministerio era: Dios es solamente Dios para el pueblo de Israel y para nadie más. Dios es solamente Dios. El pueblo de Dios solamente es el pueblo de Israel. Y todos los demás estaban de alguna manera fuera de esa relación con Dios. Todos los demás. Pablo, con poderes extraordinarios de parte de los líderes religiosos, iba a perseguir a aquellos que hablaban de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesucristo era el Mesías o el Salvador. Pablo, persiguiéndolos, tiene un encuentro con Jesús. Dice la Biblia que él iba con cartas para perseguir, para apresar, para golpear y hasta para matar a aquellos que hablaban en el nombre de Jesús. De hecho, Pablo, en su defensa, hablando de su testimonio, dice: yo perseguí a muchos, golpeé a muchos, encarcelé a muchos y estuve presente y di mi consentimiento para la muerte de Esteban. Y cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, entonces Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres? Dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, Pablo. Y Pablo cae de rodillas, le pregunta: ¿quién eres? Él dice: yo soy Jesús. Y entonces Jesús le dice: te voy a dar instrucciones de lo que vas a hacer. Pablo quedó ciego y Dios le da la tarea a Pablo, Jesús le da la tarea a Pablo y le dice: te voy a enviar a los gentiles. Ahora, entiéndeme que ir a compartirle a los gentiles de Jesucristo, eso era algo contrario totalmente, pero contrario totalmente. O sea, Pablo se iba a echar de enemigo a todos los líderes religiosos, porque eso no podía ser. Eso no podía ser que los gentiles pudieran ser abrazados, alcanzados, adoptados, hijos de Dios. Pero Dios le estaba diciendo a Pablo: ve y predícale a los gentiles. Y Pablo, dentro de su desarrollo en el libro de los Hechos, de los viajes misioneros que hizo, empezaba a compartir, y era un derramamiento del Espíritu Santo entre los gentiles, en las poblaciones, y la voz empezó a correr.
Y la gente empezó a darse cuenta lo que Pablo estaba haciendo. Y no solamente Pablo, sino en los viajes misioneros de Pablo iba acompañado con otros más. Con Marcos, Juan Marcos, que después se hizo a un lado porque no estuvo muy de acuerdo Pablo, porque no quiso ir. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto que quiero llegar? El punto es que ya la cosa estaba tan al rojo vivo que Pablo dice: voy a subir a Jerusalén. Y los discípulos le dicen a Pablo: no subas a Jerusalén, porque te andan buscando, Pablo. Te andan buscando y te van a apresar, te van a meter a la cárcel. Y Pablo dice: no se preocupen, estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino estoy dispuesto, si es necesario, a dar mi vida. Y sube Pablo a Jerusalén. Y ya se ha de imaginar cómo le fue a Pablo en Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, se dan cuenta, sube al templo, se dan cuenta los líderes y empiezan a armar un complot, no para apresar a Pablo, sino para matarlo. Se levanta, tanto fue lo que estaba pasando, que van y dan aviso al pretor para que viniera y salvar a Pablo. Le dicen lo que estaba pasando. El pretor va, lo toma, lo lleva, lo protege, pero ellos seguían impulsando el matar a Pablo. Después el pretor lo pasa al gobernador, a Félix. Pablo se defiende ante Félix. Después el periodo de Félix estaba acabando y lo pasa ante Festo. Y iba Pablo disertando con Félix, disertando con Festo, y luego Festo ve y llega Agripa el rey. Y Pablo presenta defensa ante Agripa. Y había 40 hombres que habían juramentado no comer y no beber. 40 hombres, hasta no darle muerte a Pablo. Pablo se da cuenta de eso y dice: me van a matar. Y Pablo pide una licencia. Le dice al gobernador, le dice: ¿sabes qué? Apelo al César. Me voy a ir con el César. Y cuando estaba Agripa escuchando junto con Festo a Pablo, Pablo presenta defensa y Agripa dice: casi me persuades a ser cristiano, pero en otro tiempo te voy a escuchar. Y ellos dicen: si Pablo no hubiera apelado a César, hoy podía yo ponerlo en libertad. Pero como apeló a César, ahora lo tengo que enviar a César. Y yo viendo todo esto, digo: Señor Santo, pero Pablo pudo haber sido liberado, pero tú tenías un propósito con Pablo, que fuera a Roma. Y ponen a Pablo, ustedes saben la historia, lo que pasó, y al fin llegó a Roma. Pero hizo tantas cosas tan buenas en ese trayecto Pablo. Sanó a mucha gente, les dijo que no iba a morir nadie, que ni un cabello se iba a perder. Y llegó a una isla, a la isla de Malta, y allí una serpiente le picó, se la sacudió, pensaban que se iba a morir. Estaba enfermo el papá del líder de ahí de la isla, sana al papá, y cuando vieron que sana al papá, muchos enfermos vinieron y fueron sanados por Pablo. Y
quien lo estaba guiando empezó a proteger a Pablo de tal manera que llegó a Roma y lo estaban esperando. Y todos los que iban prisioneros, el centurión los manda con una comitiva y le dice: llévense a todos estos, pero a Pablo le voy a dar una atención especial, porque el centurión había visto todo lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, había hecho a través de Pablo. Y lo dejó con un guardia personal, viviendo en un hogar por 2 años. Y en 2 años Pablo extendió el evangelio en Roma, que es el tema que traigo hoy. Pablo extiende el evangelio en Roma impresionantemente. Y Pablo les empieza a llamar a los romanos y les empieza a decir a los romanos: no es solamente para el pueblo de Israel. Dios viene a justificarlos a ustedes también. Dios viene a perdonarlos a ustedes también. Dios viene a hacer grandes cosas por ustedes también. Y empieza Pablo a hablarle a los romanos de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tú y yo en esta noche nos debemos a Jesús. Por eso el canto que entonábamos ahorita, ¿cómo decía? Esa cruz que me dio el acceso, ¿cómo? Derrama, aunque, pero lo de la cruz, ¿cómo decía lo de la? Perfecta fue la cruz. Perfecta fue la cruz. Dice: perfecta fue la cruz. Perfecta fue la cruz que me dio el acceso para poder entrar en el lugar secreto. Perfecta fue la cruz que me dio el acceso para poder entrar al Padre. Perfecta fue la cruz que quitó el velo para poder tener una comunión con el Padre. Y Pablo estaba enseñando precisamente eso a los romanos, y luego a los efesios, y luego a los gálatas, y luego a todas las cartas que están ahí. Pablo, el problema de Pablo fue predicar a los gentiles, a gente como tú y como yo. Ese fue el problema de Pablo, porque Pablo entendió, y fue un llamado que Dios le hizo, y le dijo: ve a ellos, te voy a enviar a ellos, les vas a hablar a ellos, les vas a hablar de mí, les vas a hablar de que yo he venido a morir por ellos, que yo he venido a pagar por ellos, que yo he venido a derramar mi sangre por ellos, que yo he venido a dar vida por ellos, que yo he venido a perdonarles a ellos. Y esa fue la tarea de Pablo. Pablo se desgastó su vida predicando de Jesucristo, predicando de Él. Y en este capítulo, en el verso 31, léalo, lea las cartas, léalo. Ya llevaba a los romanos, habiéndolos hecho entender lo que era Jesús. Y una vez, desde el capítulo 1, les empieza a enseñar, les empieza a hablar, y en el 8 ya empieza a introducir y a decirles a los romanos, les empieza a compartir y les empieza a decir: si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Empieza diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 31, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no escatimó, el que no dijo: no voy a entregarlo, no voy a entregarlo. Dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, le entregó. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos? Les dice Pablo a los romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, dice Pablo. Antes, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando leo esto, me pregunto, ¿de quién depende nuestra victoria? Me pregunto, ¿de quién depende nuestra victoria? ¿De quién? Nuestra victoria no depende de nosotros mismos. Nuestra victoria no es por lo bueno, lo fuerte, lo inteligente, lo sabio, la fuerza, el color, sino por el amor de Dios, por el amor eterno de Dios en nosotros. El amor manifestado, escúcheme bien, el amor manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Y no hay ningún poder, Pablo lo demuestra aquí, no hay ningún poder en la tierra ni en el cielo que nos pueda separar de su amor. Amén. Ahora, si volvemos al pasaje en el verso 31, la Biblia dice, si Dios es por nosotros, si Él está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, dice, entregó a su propio Hijo, lo más valioso. Lo más valioso lo entregó. Y esa es una muestra de que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. La muestra más grande que Dios dio para que tú supieras que Él te ama, es decir, tanto te amo, tanto te amo, tanto es lo que te amo, que voy a entregar a mi Hijo por ti. Porque te amo. Porque te amo. Voy a entregar a mi Hijo para que pague por ti. Isaías capítulo número 41 verso 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo estoy contigo, yo soy quien te defiende, yo soy el que te demuestra el amor entregando a mi Hijo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Siempre voy a estar contigo, no importa por lo que estés pasando, no importa lo que esté aconteciendo, no importa lo que esté sucediendo. Él dice, yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Quién puede estar en contra tuya? Porque Dios pelea por ti. Él está ahí.
verso 33 y 34 habla y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. En otras palabras, el Señor está diciendo: Cristo ya pagó por ti. ¿Quién te puede acusar? Cristo ya pagó por ti. ¿Quién es aquel que levanta su voz en contra tuya? Si el que condena y el que justifica es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y Él es el que pagó por tu pecado, es el que pagó por mi falta, el que me dio el perdón, el que me otorgó la salvación. Él es nuestro Dios, es quien lo hace, el que hizo posible que yo obtuviera el perdón. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica, y además Jesucristo entregó su vida como pago, y Jesucristo resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y además de que está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros, intercede por ti, intercede por mí. Eso es lo que Pablo está diciendo a los romanos: romanos, ustedes han sido justificados. Y Pablo, estas palabras siguen resonando en nuestros días, en nuestra ciudad, y nos dicen: ustedes han sido justificados por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ustedes han sido justificados por el pago que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Por eso, ¿cómo deberían de ser nuestras vidas? Y empecé diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿por qué Dios es por nosotros? Pues porque hizo todo lo que tenía que hacer para que tú fueras perdonado y pudieras ser tomado como hijo. Y cuando lees Hechos y los evangelios y las cartas, te das cuenta que lo que Dios nos dio es por gracia. Por gracia. No porque tú eres bueno, sino por gracia. Antes, cuando se vivía bajo la ley, era prácticamente imposible. Y no que la ley fuera mala, porque si la ley no hubiera existido o no hubiera sido dada, pues entonces ignoraríamos que estamos pecando, porque la ley te marca el pecado. La ley te dice: no robarás, no matarás. La ley te empieza a señalar los pecados. Entonces tú sabes por la ley que eso es malo. Pero antes que la ley fue la fe, porque la Biblia dice que a Abraham le fue tomado por justicia. Se le llama el padre de la fe, porque creyó. Porque creyó. Pero tenía que haber algo que pudiera redimir al pueblo, porque la ley no lo iba a lograr. Bajo la ley estábamos condenados a morir. Por eso, cuando Pablo entendió y tuvo el encuentro con Jesús, y dijo: esto lo tiene que saber todo, esto lo tiene que saber Linares,
Esto lo tienen que saber las colonias de Linares, esto lo tienen que saber las familias, esto lo tienen que saber los jóvenes, esto lo tienen que saber los adolescentes, los niños, los tienen que saber que fueron justificados por gracia, que fue un don de Dios la salvación, que es un regalo de Dios la salvación, que por gracia nosotros hemos sido adoptados sus hijos, con los mismos derechos, con el mismo alcance. Tenemos un abogado defensor delante del Padre. El enemigo viene y te culpa. El enemigo viene y te dice: tú eres culpable. El enemigo viene y te dice: tú no lo puedes hacer. El enemigo viene y te acusa, porque es un acusador. El enemigo viene y tira contra ti la culpa y la acusación, pero en ese momento recordamos que Jesús está intercediendo por nosotros continuamente. Amén. Y eso es lo que predicaba Pablo, y por eso Pablo se metió en muchos problemas. Por eso Pablo murió. Por eso Pablo sabía lo que estaba destinado. Hebreos 7:21 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre. Y el Señor nos ve. ¿Cuántas veces hemos fallado, hermanos? ¿Y cuántas veces nos hemos acercado al Señor? ¿Cuántas veces hemos llorado con el Señor y le hemos dicho: Señor, perdóname, 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 Señor? ¿Cuántas veces hemos llegado delante de Él y le hemos pedido al Señor que nos perdone? Y el Señor intercede y dice: Padre, 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 Padre. Cuando lo estaban a Él crucificando, aún de ahí, Él levanta su vista y le dice: Padre, perdónalos, perdónalos, Padre, perdónalos. Ya estaba intercediendo Él, ya estaba intercediendo, todavía no moría y sabía lo que podía pasar, porque todavía no había un intercesor en el cielo para nosotros. Pero Él ahí en la cruz sabía que Él podía otorgar el perdón, que Él podía salvar, que Él podía restaurar la vida de esas personas. Y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después Esteban pronunció las mismas palabras que Jesús cuando lo estaban matando, y le dijo: no les tomes en cuenta, Señor Santo, este pecado. ¿Por qué? Porque hubo una intercesión y hubo un pago, hubo un derramamiento de sangre que fue pagado por ti, y el Señor intercede por nosotros porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, ese es el anhelo de Dios. Y por eso tenemos que estar revisando nuestra vida y tenemos que estar revisando nuestra actuación, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos a Dios, que es el que juzga a nuestro favor, hermanos, pues entonces tenemos que aprovechar eso para dar testimonio de que tenemos un Padre que es el que juzga, pero es un Padre perdonador a través de la sangre de Jesucristo. Es un Padre que dice que tiene un hijo que le dice: Padre, perdónalos, perdónalos porque tú los amas. Y de eso se trata el evangelio en la ciudad, de eso se trata el evangelio en las familias, de eso se trata el evangelio en las colonias, de eso se trata el evangelio, que la gente comprenda. Y esa es nuestra tarea. Ahora nosotros hemos sido enviados también a hacer lo mismo que hizo Pablo y poder llevar el evangelio a aquellos que todavía no le conocen. Cuando el enemigo traiga culpa, tenemos que recordarle que tenemos un intercesor.
que continuamente está intercediendo por nosotros. Y en los dos últimos versos, en el 35 y en el 37, habla: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él nos dice que no pasaremos por estas cosas. Él no dice eso, no está diciendo eso. Dice: pero ninguna cosa de estas que tú pudieras estar pasando, o por lo menos que pasó el pueblo, que pasó Pablo mismo, ninguna de esas cosas te puede separar del amor de Cristo. Ninguna. Yo no sé qué estás pasando ahora, pero te aseguro, como dice su palabra, que no hay nada que te pueda separar, nada que te pueda separar del amor de nuestro Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución nos pueden separar del amor de Cristo. Y termina diciendo el 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Amén. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Los problemas, las circunstancias que pasamos no quieren decir que Dios nos ha abandonado. No. Sino los problemas y las circunstancias son la oportunidad, hermanos. Escúchame bien. La oportunidad para demostrar, para experimentar el amor de nuestro Dios y su gran victoria. Amén. Por eso dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. Con Él vivimos con seguridad, porque Él está contigo. Él está contigo y Él pelea todas tus batallas. No solamente tenemos la seguridad, hablamos de que Él intercede por ti, intercede por nosotros. Él tiene identidad con nosotros. Cristo está apelando al Padre por lo que Él hizo a través de su sangre y te dio la justificación. La justificación. Y a través de la seguridad que te da, de la identidad que te da como hijo, termina diciendo Pablo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Amén. Y bueno, yo quiero usar esta palabra para terminar
orando. Orando. Pablo era un ejemplo, un gran ejemplo. Al pasar por todo lo que pasó. Lee, hermano, cómo habla de todo el dolor que tuvo que pasar Pablo. Prisiones. Dice que una vez lo golpearon y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate cómo estaba. Imagínate cómo estaba. Y esto es personal, hermano. Es tú y él. Tú y él. Y esta palabra es para ti en lo personal. Para ti en lo personal. Y hoy el Señor te está llamando y te está diciendo: toma esta palabra. Porque no importa lo que estés pasando, no importa. Hay personas que están llorando, que están tristes, personas que tuvieron una pérdida grande, personas que están pasando situaciones complicadas. Y el Señor te dice en esta noche: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Él está a nuestro favor, ¿quién? Dice Él, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Y el Señor quiere hoy que te vayas convencido de esta palabra, que es para ti. Es para que la lleves y le digas: Señor, las cosas no están tan bien como yo quisiera. Las cosas no están tan bien, Padre, pero dentro de la que está pasando, hoy me levanto, Señor Santo. Hoy me levanto. Hoy abro mi boca, Señor Santo, y declaro las mismas palabras que tú dijiste a través de Pablo. No hay nada que me pueda separar de tu amor. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada. Por eso hoy me levanto, Señor Santo. Hoy me levanto. Hoy me levanto, Padre, para creer a tu palabra. Y si tú estás en alguna condición donde necesitas que oremos por ti, hermano, y que esta palabra venga y se materialice en ti, este es el momento. Voy a pedirte que ahí en tu lugar te pongas de pie y que digas: yo, pastor, yo necesito, mi familia necesita. Yo quiero entender que soy más que vencedor. Y si hay tribulación, angustia, persecución, hambre, hay cosas difíciles que estoy enfrentando, pastor. Y hoy quiero salir quitando esta carga, sabiendo que Cristo
Cristo ha venido para hacerme descansar. El amor de Cristo. No hay nada que nos pueda separar de Él. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por Él? Dios te bendiga, Rodolfo. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Por qué no pasan aquí al frente? Pasen aquí al frente. Ustedes que están de pie, pasen aquí al frente. Pásenle. Vamos a orar por ustedes. Gracias, Jesús. Si hubiera alguien más que esta palabra le haya de alguna manera ayudado a decir: Señor Jesús, no lo había entendido así, no había entendido lo que hizo Pablo, no había entendido, Señor, todos los problemas que Pablo se acarreó por llevar esta palabra a los gentiles y persuadirlos y enseñarles que Cristo murió por nosotros y que ellos eran justificados por lo que Jesús hizo en la cruz. No lo había entendido así, Señor. Pablo fue llevado hasta la muerte, Señor. Fue encarcelado, golpeado por anunciar que tú, Jesús, habías muerto por los gentiles, por aquellos que supuestamente no tenían derecho. Tú le dijiste a Pablo que fuera. Oh Dios. Hoy Jesús. Hoy venimos delante de ti, Padre, te pedimos que tú traigas, Señor Santísimo, en el corazón de cada uno de tus hijos que están aquí al frente, Padre, que traigas un bálsamo y que ellos puedan entender que no están solos, Señor. Que puedan entender, Señor Santo, que tú diste todo. Tú derramaste tu sangre, Señor. Tú fuiste a la cruz por ellos, Padre. Que tú les perdonaste, les justificaste, Señor. Y sin importar lo que estén pasando, Padre Santo, tú les abrazas. Tú les abrazas ahora, Señor Santo. Y puedan ellos decir y pueden declarar que son más que vencedores. Pueden decir que son más que vencedores, Señor Santo, más que vencedores. El enemigo no va a poder más que ellos, Señor Santísimo. Tú, Señor, hoy les das nuevas fuerzas, Padre. Hoy los levantas, Señor. El día de hoy, Padre Santo, a través de tu palabra, tú le has dicho, Señor, que por amor a ellos, Señor Santísimo, tú abriste esa puerta, Señor bendito. Tú abriste esa puerta para que ellos pudieran entrar directamente hasta tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo. Te adoramos, Padre. Oh, sí. Te voy a pedir que se ponga de pie, hermano, en su lugar. Y vamos a orar. No sé si hay alguien más que tenga alguna necesidad, alguna enfermedad, algún problema. Este es el momento para orar por ti. Usamos los miércoles para orar por enfermedades, por cosas que estés ahí tú enfrentando cualquier necesidad que tú tengas en tu casa, en tus hijos, en tu